Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo Ande estoy aquí una vez más, y estoy emocionada de compartir algo muy especial con ustedes hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por estar siempre aquí. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un día verdaderamente inolvidable. Un día lleno de emociones, risas, descubrimientos y por supuesto momentos únicos. Conmigo en esta aventura está mi queridísimo amigo Kerem. Hola Kerem, preséntate. Exacto. Y como Kerem dijo, juntos exploraremos una ciudad llena de encanto, una ciudad que guarda secretos increíbles y rincones que te robarán el aliento. ¿Están listos para descubrirla con nosotros? Porque nosotros sí. Prepárense para un viaje lleno de magia, sabores y experiencias que atesoraremos para siempre. Antes de que empecemos, y porque sé que se van a enamorar de este vídeo, y de todos los que vienen, quiero pedirles un favor gigante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así formar parte de esta comunidad increíble. Ahora sí, vamos con el vídeo. Nuestro día inolvidable comenzó con una emoción palpable en el aire. Kerem y yo, ambos con los ojos brillando de anticipación, nos encontramos muy temprano. La ciudad nos esperaba, y la energía que sentíamos era contagiosa. La primera parada fue la estación central. Sí, suena simple, pero la arquitectura es impresionante. Es como si te transportaras a otra época. Los detalles, la luz que se filtraba por las vidrieras, todo era mágico. Kerem, siempre el más observador, no tardó en señalar un detalle que yo había pasado por alto: mira la forma de los arcos, Ande. Es increíble cómo jugaron con la simetría. Y ahí estaba, la primera de muchas conversaciones que nos acompañarían durante todo el día. De eso se trataba, de compartir, de observar, de descubrir juntos. La estación central, una joya arquitectónica, nos recibió con su grandiosidad. La luz matinal, filtrándose a través de los intrincados vitrales, creaba un espectáculo de colores y sombras que danzaban sobre los muros y el suelo. Cada detalle, desde los delicados relieves en las paredes hasta la imponente cúpula que coronaba el edificio, parecía contar una historia, un susurro del pasado que invitaba a la contemplación. Nos quedamos absortos, admirando la maestría de los arquitectos que habían concebido semejante obra de arte. Kerem, con su aguda mirada, se detuvo a examinar los arcos. Fíjate en la precisión con la que están construidos, comentó. La simetría es asombrosa. Cada línea, cada curva parece estar en el lugar correcto, creando una armonía visual perfecta. Y tenía razón. La estación, a pesar de su tamaño, transmitía una sensación de equilibrio y serenidad. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde la prisa cotidiana se desvanecía ante la belleza de la arquitectura. Recorrimos los pasillos, observando a la gente que iba y venía, cada uno con su propia historia y destino. Nos imaginamos a las personas que a lo largo de los años habían pasado por allí, dejando su huella en la historia de la ciudad. La estación central, en definitiva, era mucho más que un simple punto de partida o llegada. Era un símbolo, un monumento a la ingeniería y al arte, un lugar lleno de vida y de recuerdos. Después de empaparnos de la belleza arquitectónica, decidimos que era hora de recargar energías. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un desayuno delicioso? Nos dirigimos a una pequeña cafetería, escondida en una callejuela con mucho encanto. El aroma a café recién hecho inundaba el ambiente, y el sonido suave de las tazas chocando entre sí creaba una atmósfera perfecta. Pedimos 2 cafés con leche, croissants recién horneados y unos deliciosos pasteles de frutas. Dios mío, qué delicia. Mientras disfrutábamos de nuestro desayuno, hablamos sobre nuestros planes para el día, sobre lo emocionados que estábamos por explorar cada rincón de la ciudad. Kerem, siempre con su sentido del humor, me contó algunas anécdotas graciosas que me hicieron reír a carcajadas. El ambiente era tan relajado y agradable que el tiempo pareció detenerse. La cafetería, un remanso de paz y aromas, era el lugar perfecto para comenzar el día. Ubicada en una callejuela adoquinada, lejos del bullicio de la ciudad, nos recibió con su encanto discreto. Las mesas, pequeñas y redondas, estaban cubiertas con manteles a cuadros.
El aroma a café recién hecho, mezclado con el dulce olor de los pasteles recién horneados, llenaba el aire, despertando nuestros sentidos. Nos sentamos junto a una ventana que daba a la callejuela, observando a la gente que pasaba. Pedimos nuestros cafés con leche cremosos y humeantes, y unos croissants dorados y crujientes. Los pasteles de frutas con su colorido y su sabor exquisito, fueron el complemento perfecto. Mientras disfrutábamos de nuestro desayuno, charlamos animadamente sobre nuestros planes para el día. Kerem, con su contagiosa energía, no podía contener su entusiasmo. «Estoy deseando explorar el centro histórico», exclamó. «He oído que es impresionante. Y quiero probar todos los platos típicos de la región». Yo por mi parte me sentía igual de emocionada. «Yo también estoy deseando descubrir cada rincón», respondí. «Quiero perderme en sus calles, admirar sus edificios, conocer a su gente. Y por supuesto grabar cada momento para compartirlo con todos ustedes». Kerem, siempre dispuesto a hacerme reír, me contó algunas de sus anécdotas más divertidas. Sus historias, llenas de humor y ocurrencias, me hicieron reír a carcajadas. El ambiente era tan relajado y agradable que nos olvidamos del tiempo. La cafetería, con su ambiente acogedor y su deliciosa comida, se convirtió en nuestro refugio, en el lugar perfecto para comenzar nuestra aventura. Luego de ese desayuno perfecto, nos aventuramos a explorar el centro histórico de la ciudad. ¡Madre mía, qué espectáculo! Calles empedradas, edificios antiguos con balcones llenos de flores, plazas con fuentes hermosas. Todo era como sacado de una película. Caminamos sin rumbo fijo, simplemente dejándonos llevar por la magia del lugar. Nos perdimos en sus laberínticas calles, descubriendo pequeñas tiendas con encantos especiales y artistas callejeros que llenaban el ambiente de música y color. Nos detuvimos a observar a un pintor trabajando, y nos quedamos maravillados por su talento. Kerem, siempre creativo, se inspiró y comenzó a tomar fotos para luego dibujar. Yo por mi parte me dediqué a grabar pequeños vídeos para inmortalizar cada instante. El centro histórico, un tesoro de historia y belleza, nos recibió con los brazos abiertos. Las calles empedradas, desgastadas por el paso del tiempo, serpenteaban entre edificios antiguos, adornados con balcones llenos de flores coloridas. Las plazas, con sus fuentes danzantes y sus esculturas imponentes, invitaban a la contemplación y al descanso. Era como si el tiempo se hubiera detenido, preservando la esencia de un pasado glorioso. Nos adentramos en sus laberínticas calles, dejándonos llevar por la magia del lugar. Nos perdimos en un laberinto de sorpresas, descubriendo tiendas con encantos especiales, repletas de artesanías locales y productos únicos. Los artistas callejeros, con sus melodías y colores, llenaban el ambiente de alegría y vitalidad. En una de las plazas, nos encontramos con un pintor trabajando. Su talento era asombroso. Con pinceladas maestras daba vida a un lienzo en blanco, creando una obra de arte que capturaba la esencia del lugar. Nos quedamos maravillados observando cada detalle, cada gesto, cada trazo. Kerem, inspirado por la escena, sacó su cámara y comenzó a tomar fotos. «Quiero capturar esta belleza para luego plasmarla en mis dibujos», comentó. Yo por mi parte saqué mi cámara y comencé a grabar pequeños vídeos, inmortalizando cada momento. Quería compartir esta experiencia con todos ustedes, para que pudieran sentir la magia del centro histórico. El centro histórico, con su encanto, su historia y su belleza, se convirtió en un recuerdo imborrable. Fue el lugar perfecto para perderse, para descubrir, para disfrutar de la vida. En una de las plazas, nos encontramos con un mercado al aire libre. ¡Qué maravilla! Puestos de artesanía local, productos frescos, especias con olores increíbles. Un festín para los sentidos. Probamos algunos dulces típicos, y compramos algunos recuerdos para llevar a casa. Kerem incluso se animó a regatear con uno de los vendedores, y logró conseguir un precio muy bueno. ¡Qué risas nos echamos! El mercado al aire libre, una explosión de colores, aromas y sabores, era un festín para los sentidos. Los puestos, llenos de productos locales, se extendían por toda la plaza, creando un ambiente vibrante y animado. Las artesanías, con sus diseños únicos y sus colores vibrantes, llamaban la atención de todos los visitantes. Los productos frescos, recién cosechados, exhibían su esplendor en cestas y bandejas. Las especias, con sus olores exóticos y sus colores intensos, despertaban la curiosidad. Probamos algunos dulces típicos, deliciosos y tentadores.
Cada bocado era una explosión de sabores, una experiencia culinaria inolvidable. Compramos algunos recuerdos para llevar a casa, para recordar este día especial. Kerem, con su espíritu aventurero, se animó a regatear con uno de los vendedores. Con su astucia y su buen humor, logró conseguir un precio muy bueno. «Soy un maestro del regateo», exclamó, riendo a carcajadas. El mercado, con su ambiente festivo y su variedad de productos, nos cautivó. Fue el lugar perfecto para disfrutar, para comprar y para vivir una experiencia inolvidable. El día continuó y nos dirigimos a un parque enorme y precioso. El parque era un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Nos tumbamos en el césped, a la sombra de un árbol enorme y simplemente nos relajamos. Observamos a la gente paseando, a los niños jugando, y disfrutamos del sonido del agua de la fuente. Fue un momento de paz y conexión con la naturaleza que nos hizo sentir muy bien. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros proyectos, y compartimos nuestras preocupaciones. Es increíble la confianza que podemos llegar a tener con una persona en un solo día, y lo afortunados que somos por la amistad. El parque, un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad, fue nuestro refugio. La vegetación exuberante, las flores coloridas y los senderos sinuosos creaban un ambiente de paz y serenidad. El sonido del agua de la fuente, el canto de los pájaros y la brisa suave nos envolvieron, transportándonos a un estado de relajación total. Nos tumbamos en el césped, a la sombra de un árbol enorme, y simplemente nos dejamos llevar. Observamos a la gente paseando, a los niños jugando, a las parejas enamoradas. Cada uno con su propia historia, cada uno disfrutando de la belleza del parque. Fue un momento de conexión con la naturaleza, de introspección y de reflexión. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de nuestras preocupaciones. Compartimos nuestras alegrías y nuestras tristezas. Descubrimos la confianza que se puede construir en un solo día. El parque, con su tranquilidad, su belleza y su atmósfera relajante, fue el lugar perfecto para recargar energías, para conectar con nosotros mismos y para fortalecer nuestra amistad. El sol comenzó a descender, y decidimos buscar un lugar especial para cenar. Queríamos celebrar este día inolvidable con una comida deliciosa y en un ambiente agradable. Después de buscar un poco, encontramos un restaurante encantador con vistas a la ciudad. La comida fue exquisita. Pedimos platos típicos de la región, y cada bocado era una explosión de sabores. El ambiente era perfecto, con música suave de fondo y una iluminación tenue. Brindamos por nuestra amistad, por este día maravilloso y por la vida. Mientras cenábamos, recordamos cada momento, cada risa, cada descubrimiento. Fue un día lleno de emociones, de conexiones y de experiencias que atesoraremos para siempre. El restaurante, un refugio de elegancia y buen gusto, nos recibió con su encanto discreto. La vista de la ciudad, iluminada por las luces de la noche, era impresionante. El ambiente, con música suave de fondo y una iluminación tenue, era perfecto. La comida, una experiencia culinaria inolvidable, fue exquisita. Pedimos platos típicos de la región, elaborados con ingredientes frescos y de alta calidad. Cada bocado era una explosión de sabores, una sinfonía de aromas y texturas. Brindamos por nuestra amistad, por este día maravilloso, por la vida. Recordamos cada momento, cada risa, cada descubrimiento. Fue un día lleno de emociones, de conexiones y de experiencias que atesoraremos para siempre. La cena, con su ambiente romántico, su deliciosa comida y su vista espectacular, fue el broche de oro perfecto para un día inolvidable. Después de la cena, decidimos dar un último paseo por las calles iluminadas de la ciudad. La luz de la luna y las farolas creaban una atmósfera mágica. Caminamos tomados de la mano, sintiendo la alegría y la gratitud en nuestros corazones. Fue el broche de oro perfecto para un día inolvidable. La noche, con su magia y su encanto, nos envolvió. Las calles iluminadas, con sus luces parpadeantes y sus sombras misteriosas, nos invitaron a un último paseo. La luz de la luna, plateada y serena, nos acompañó en nuestro camino. Caminamos tomados de la mano, sintiendo la alegría y la gratitud en nuestros corazones. Recordamos cada momento, cada risa, cada descubrimiento. La amistad que nos une, la experiencia inolvidable que habíamos compartido. El paseo nocturno, con su ambiente romántico y su magia, fue el broche de oro perfecto para un día inolvidable. Y así, chicos y chicas, llegamos al final de este día mágico.
Este día que compartí con Kerem, y que me gustaría haber compartido con todos ustedes. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan sentido transportados a esta ciudad llena de encanto, y que hayan disfrutado de cada momento con nosotros. Hemos explorado una ciudad maravillosa, hemos disfrutado de su arquitectura, de sus sabores, de su gente y de su magia. Hemos reído, hemos compartido, hemos conectado y hemos creado recuerdos inolvidables. Y lo más importante, hemos vivido un día que atesoraremos para siempre. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La brisa suave acariciaba nuestros rostros mientras caminábamos de regreso al punto de partida, con el corazón lleno de gratitud y alegría. La ciudad, iluminada por las luces de la noche, parecía aún más hermosa, más mágica. Mientras caminábamos, recordamos cada momento del día, la majestuosidad de la estación central, el aroma del café recién hecho en la cafetería, la belleza del centro histórico, la alegría del mercado al aire libre, la tranquilidad del parque, la exquisitez de la cena en el restaurante y la magia del paseo nocturno. Hemos explorado una ciudad maravillosa, hemos descubierto su arquitectura, sus sabores, su gente y su magia. Hemos reído, hemos compartido, hemos conectado y hemos creado recuerdos inolvidables. Y lo más importante, hemos vivido un día que atesoraremos para siempre. Este día, que comenzó con la emoción y la anticipación, terminó con la satisfacción y la gratitud. Un día lleno de emociones, de risas, de descubrimientos y sobre todo, de amistad. Un día que nos recordará siempre la importancia de disfrutar cada momento, de conectar con las personas que amamos y de apreciar la belleza que nos rodea. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. No saben lo feliz que me hace compartir estas experiencias con ustedes. Espero que este vídeo les haya transportado a este lugar mágico, que hayan sentido la emoción y la alegría que nosotros sentimos. Ahora, me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué les gustaría explorar en otra ciudad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.